tal? Buen día amigos, sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí en DGES TV. Quien suscribe el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, tenemos un programa un poco consecutivo a lo que pasó después de esta batalla del 5 de mayo, esta batalla, la famosa batalla de Puebla, en la cual, bueno, desencadena a una intervención francesa. Posteriormente irémonos al año de 1864, cuando no hay un acuerdo económico en el cual pues se pudiera pagar la deuda que se tenía de parte del gobierno mexicano, el gobierno de don Benito Pablo Juárez García. Es ahí, amigos míos, que viene una intervención de lo que la historia le ha llamado el Segundo Imperio Mexicano. El primero sucedió, por supuesto, y una crónica que hemos hecho en este programa, posteriormente a la independencia de México en 1821, para 1822 con el imperio de Agustín I, Agustín de Iturbide Aramburu, un imperio fallido en el cual se instaura la república con su primer presidente, don Guadalupe Victoria. Pasan muchas cosas, hay intervenciones, la intervención norteamericana, la intervención francesa. Con la intervención norteamericana pues se vende más de la mitad del territorio mexicano. Pasan muchas cosas, vicisitudes en el siglo XIX para México, y para 1864 viene lo que se va a denominar como el Segundo Imperio Mexicano, un imperio invasivo, un imperio que no venía de gente ni de alcurnia mexicana, sino que viene patrocinado por el imperio francés, con la llegada el día 29 de mayo de 1864, con la llegada de Maximiliano de Habsburgo y de su esposa Carlota de Bélgica, un matrimonio joven, un matrimonio que también era un poco apalabrado. Ese matrimonio, no había una buena compaginación como cónyuges, pero bueno, era importante la unión, por supuesto, imperial en esas épocas del siglo XIX, donde todavía los reinos en el mundo pues se disputaban y literalmente países enteros. Es así, amigos míos, que viene un gobierno liberal para ese momento monárquico que se vivía. De hecho, los conservadores de México le decían a Carlota de Bélgica, le decían la Roja, porque tenía bastantes ideas revolucionarias para su momento, bastantes ideas de izquierda. Por eso era Carlota de Bélgica la Roja, pero en Europa ya le decían con el nombre que se quedó hasta su último día de vida, que fue Carlota de México. Curiosamente fue emperatriz solamente 3 años, pero se le quedó el nombre de Carlota de México. Ellos no vivieron en el palacio, lo que era antiguamente el Palacio Virreinal, que en la época de Agustín de Iturbide fue el Palacio Imperial, y que después era el Palacio Nacional, donde hoy despacha el presidente de la República. Ese lugar, ahí vivían todos los emperadores, todos los presidentes de México. Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica o Carlota de México decidieron no vivir ahí y se fueron al castillo de Chapultepec, justamente para hacer una comunicación directa desde Chapultepec al centro de la ciudad. Abrieron lo que en ese momento se llamó el Paseo del Emperador, lo que hoy conocemos como Avenida Paseo de la Reforma. Eso se lo debemos a Maximiliano de Habsburgo, y que propiamente duró 3 años este imperio, un imperio muy corto. Para 1866 el imperio que lo había traído, es decir, el imperio francés, decidió quitarle su apoyo militar. Imagínense ustedes un gobernante, un emperador sin ejército, pues es completamente absurdo. Es así que Carlota de Bélgica, Carlota de México, va a Europa para decirle al emperador francés, pues mándame otra vez el ejército. ¿Qué vamos a hacer mi esposo y yo estando en la indefensión militar en un país que no es nuestro? No le hace caso, y a partir de ese momento, amigos míos, pues está esta leyenda urbana que en muchas cuestiones se vuelve patente, se vuelve real, que es que Carlota queda loca, queda con un trastorno psicológico,
lo que coloquialmente en su momento le llamaron loca, y que pues así acabaría sus días con ciertos intervalos de lucidez, pero pues sí hubo un trastorno psicológico importante a partir de no recibir apoyo del gobierno de Europa. Lo que pasa aquí, amigos míos, es que un año después, en 1867, le hacen un juicio sumario a Maximiliano de Habsburgo y a su esposa, por supuesto, para prenderlos. El 15 de mayo de 1867 se da esta aprehensión de Maximiliano, todo el ejército francés se retira del país. Benito Pablo Juárez García les promueve el juicio, el cual pues va a desencadenar en la aprehensión y fusilamiento tanto de Maximiliano de Habsburgo como de sus dos generales, que es Miguel Miramón y por supuesto Tomás Mejía, acontecer el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, a las afueras de la ciudad de Santiago de Querétaro. Es así como culmina la vida de Maximiliano de Habsburgo, un personaje que muchas veces se lo dio, pero no fue tan malo como la historia lo parece ser. Vino por encargo y lo dejaron morir solo, es lo que pasó con Maximiliano, y pues es fusilado aquí, por supuesto, en nuestro país, en Querétaro, y Carlota de Bélgica, Carlota de México, pues le sobreviviría 60 años más. Ella va a morir hasta el siglo XX, va a morir en 1927, o sea, ni 100 años tiene que murió Carlota de Bélgica, quedando, por supuesto, dañada psicológicamente. De ahí que muchos le dijeran Mamá Carlota la loca, entre esos apodos que a veces en la cultura popular mexicana pues acontecen. Posteriormente de ello, desde 1867 hasta su muerte en 1872, quien gobernaría a este país pues es Benito Juárez, el benemérito de las Américas. Curiosamente, Miguel Miramón, un personaje que está enterrado en esta Ciudad de México, estuvo enterrado muchos años en lo que era antes el Panteón de los Hombres Ilustres, lo que hoy conocemos como el Panteón de San Fernando, muy cerca también de donde se enterró Benito Juárez. La misma viuda de Miguel Miramón decía cómo puede ser posible que un personaje como Benito Juárez, que le hizo tanto daño, que odió tanto a mi esposo, pues estén tan cerca de su sepultura. En ese mismo panteón también está el militar queretano, un indígena queretano de la parte cerril de la Sierra Gorda de Querétaro, Tomás Mejía, un otomí completamente, que se alía a Maximiliano de Habsburgo y que también es fusilado. También está en ese panteón de los hombres ilustres de San Fernando. Curiosamente, pues, este panteón que ahora está en lo que es la colonia Guerrero. Hay muchas aristas, muchas leyendas en relación al cadáver de Maximiliano. Hay gente bueno, esto es cierto, hay una leyenda que dice que no cabía en las cajas mexicanas de muerto porque pues nuestra altura no es tan amplia como la de los europeos, y que tuvieron ya inerte el cuerpo, muerto el cuerpo, tuvieron que fracturarle las rodillas para que pudiera entrar en una caja estándar mexicana, y que bueno, posiblemente el final de Maximiliano pues no fue el que le correspondería, pero pues fue una víctima tanto de la causa europea como de la mexicana. Es la fatídica historia de Maximiliano de Habsburgo, de Carlota de Bélgica o Carlota de México, por supuesto, en nuestro país y en nuestra ciudad. Gerardo Olvera Flores les agradece el tiempo, el espacio que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes en este programa, Historias y Leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí en Dejez Media. Que pasen excelente día. Hasta la próxima.